Personas que están subiendo puedan terminar de subir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, capítulo 2, el libro de los Jueces, capítulo 2. Recién le decía a Fernando que tenemos que empezar a hacer al revés. Vamos a subir nosotros, así se queda la gente nueva en este lugar que es más amplio. Porque para los que están en el Zoom, bueno, una cantidad enorme de personas que está subiendo con Guillermo. Así que sería bueno que oráramos por eso también, ¿no? Algunas personas que vinieron hoy por primera vez y otras personas que vienen escuchando la palabra de Dios desde hace un tiempo distinto. Vamos a Jueces capítulo 2 y vamos a seguir repasando juntos la historia del pueblo de Israel. En esta etapa particular que nos toca en el libro de los Jueces. Para aprendizaje de la historia del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, para el aprendizaje de la historia del pueblo de Israel, pero también, por supuesto, para la reflexión en nuestras vidas, ¿no? El pueblo de Israel pasó por distintas etapas y algunas fuimos cubriendo, estudiando la palabra de Dios juntos, y llegamos a esta etapa en la que estamos. Y cada una de las etapas, las fases que vivió, tuvo una o más generaciones asociadas a ese tiempo. A veces son más de una generación y a veces es una generación. Y en cada una de esas fases, bueno, tuvieron desafíos distintos, podríamos decir. Fue una fase distinta del pueblo de Dios en la cual pasaban cosas que son particulares en ese momento. Por ejemplo, cuando Dios lo llama a Abraham y de ese hombre hace un pueblo, es un tiempo distinto. Lo llama Abraham del lugar donde él moraba y le dice que con su familia se traslade a otro lugar. Es un tiempo particular con desafíos particulares. Más adelante, con cada uno de los patriarcas del pueblo de Israel, bueno, había situaciones distintas. La situación de Abraham no era la misma que la situación de José cuando él desciende como esclavo de Egipto. La situación de José no es la misma a las generaciones que vivieron como esclavos en Egipto después que él, porque se levantó un faraón que no conocía al pueblo de Israel. Y las generaciones que vivieron en Egipto como esclavos son situaciones distintas a las que vivieron de la generación final que estuvo en Egipto y que salió de Egipto con Moisés. Y así también fue distinta la generación que quedó en el desierto a la generación que entró a la tierra prometida. Y todo esto es lo que estuvimos viendo con Josué. Y esa generación es distinta a la generación que estamos viendo en este momento, que es la generación que se relata en el libro de los Jueces. Y cada una de estas generaciones tenía como particularidades. Todas ellas, y la iglesia del Señor de la cual somos parte, tiene el desafío de ser hallados fieles para con Dios, de poder cumplir las ordenanzas de Dios, pero cada uno con particularidades distintas. Así como también la iglesia del Señor ha pasado por distintas etapas. No es lo mismo haber sido un creyente en los primeros días de la iglesia que ser un creyente hoy, que parecen ser los últimos días de la iglesia. Cada una de las etapas por las cuales fue pasando la iglesia del Señor tuvo sus particularidades, sus desafíos distintos. Y esta generación que vamos a ver, que estamos viendo, en Jueces capítulo 2, tenía desafíos particulares. La generación anterior a ellos, la generación que se muere en el versículo 1, cuando dice que después de la muerte de Josué, bueno, no es solamente Josué quien se murió, sino de alguna forma se cierra un ciclo y se muere una generación, Josué y los ancianos que con él estaban. Después de esa generación que muere, esta generación tenía responsabilidades distintas. La anterior generación tenía la responsabilidad de ser fiel en conquistar la tierra. Ellos habían entrado a la tierra. ¿Se acuerdan que era esa gente que venía en el desierto, pero eran chicos? No eran culpables de los pecados de sus padres. Dios se enojó con sus padres, con la anterior generación justamente, y decidió exterminar esa generación y que muriera ahí en el desierto. Y por eso deambularon en el desierto hasta que murieron, y esta es la generación que sí tiene la responsabilidad de entrar y tomar la tierra. Y es la generación que entra y toma la tierra y tiene esa responsabilidad. Pero la nueva generación tiene la responsabilidad de poseer la tierra. Y tiene la responsabilidad de ampliar el territorio y de seguir conquistando y de dar muerte a los enemigos del pueblo de Dios que ahí quedaban. Y eso es lo que veíamos el viernes pasado con Nacho, ¿no? Que él nos contaba y decía, muchos de ellos, en vez de dar muerte, en vez de conquistar esa tierra, en vez de eliminar a los enemigos del pueblo de Dios, como Dios había dicho, bueno,
cohabitaron con ellos, los hicieron tributarios, se quedaron con ellos como vecinos. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque a cada una de las generaciones del pueblo de Israel y a cada una también de las generaciones de la iglesia, Dios les ha pedido cosas, podríamos decir, distintas, particulares, pero que tienen de fondo una cosa en común, que es la fidelidad. Y a esta generación, ¿qué le había pedido Dios? Bueno, que no se quedara. Esta no es la generación que tomó la tierra por primera vez, sino es la generación que de alguna forma heredó esa tierra y ya estaban instalados. Es una generación que no anduvo deambulando en el desierto, sino que ya heredó este lugar y está en este lugar y estaba bastante cómodo, y las grandes batallas de alguna forma habían terminado para el pueblo de Israel. ¿Qué se esperaba de ellos? Bueno, que fueran fieles. ¿En qué formato? ¿De qué forma? Bueno, conquistando lo que quedaba de la tierra, exterminando a los enemigos del pueblo de Dios. Vamos a Jueces capítulo 2 para saber lo que pasó con ellos. Dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo, este es Jehová, el ángel de Jehová se hace referencia a Dios mismo. Dios mismo dice, yo los saqué de Egipto y yo los introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Este es el Dios que los sacó de Egipto, es el Dios que los trajo por el desierto, es el Dios que les dio la conquista, es el Dios que les dio la victoria y es el Dios que cumplió su parte del pacto. Él no invalidó su parte del pacto para con el pueblo de Israel. Pero les dijo, con tal que vosotros, versículo 2, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Dios les había pedido esto, a vos te toca, no te toca salir de Egipto, no te toca conquistar las ciudades fortificadas, a vos te toca, a tu generación le toca, dos cosas dice acá, no hacer pacto con los moradores de esta tierra y derribar sus altares. Pero ahí está la respuesta de Dios a lo que ellos hicieron. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, a los enemigos, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropezadero, van a tropezar con sus dioses. No físicamente, sino que iban a ser de tropiezo espiritual. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa el llanto, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El versículo 6, en las series o en las películas hoy se dice es un flashback, es como mirar al pasado. Josué ya había muerto y van a contar nuevamente que Josué ya había muerto. Pero no es que va a morir ahora, sino que es un flashback, está mirando para atrás. Y cada vez que en una película o en una serie se mira al pasado es porque ese pasado tiene impacto en el presente y en el futuro. Y es lo mismo que va a hacer este relato en este momento. Va a mencionar la muerte de Josué. Va a mencionar la muerte de los ancianos que estaban con Josué, pero lo va a hacer porque eso tiene impacto en la generación que está en este momento y tiene impacto en lo que vamos a continuar leyendo en el libro de los jueces. Porque ya había pasado esto, ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, ya se habían ido cada uno a la tierra que le tocaba. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y presten atención a este texto. Y toda aquella generación, la generación de Josué y los ancianos y todo aquello que habían liderado la generación anterior, también fue reunida a sus padres. Falleció, murió. Y se levantó después de ellos otra generación, de la que estamos hablando ahora, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hasta acá la lectura por hoy. Después vamos a terminar el viernes que viene de leer el resto de los versículos del capítulo 2
¿Y cuál es el impacto de esta generación que no conoció Israel? Si bien lo vamos a empezar a ver ahora. Esta es una generación, el que viene a hablarles a esta generación es Jehová mismo, es Dios mismo. Está clarísimo, a veces cuando dice el ángel de Jehová o un ángel de parte de Jehová, puede ser realmente un ángel, puede ser Dios mismo. En este caso está claro que es Dios mismo. Algunos dicen que es Jesucristo preencarnado, antes de venir a esta tierra. Pero es Dios mismo el que le está hablando, y está claro por lo que les dice. Un ángel no le diría, yo los saqué, yo los traje en el desierto, ¿no? Todo esto que este ángel de Jehová está diciendo, está dando a entender que es Dios mismo el que viene a tratar con esta generación. Viene a hablar con ellos, viene a hablar con ellos, viene a tratar con ellos. Y les dice, mira, yo te saqué de Egipto, yo te traje, te hice entrar en esta tierra, te la di, es toda tuya, y te pedí que no dejaras con vida a tus vecinos, a tus enemigos, que no hicieras pacto con ellos, que no te relacionaras con ellos, sino que los destruyeras. Y también que destruyeras sus altares, porque si no, sus dioses te iban a hacer de tropiezo. Y ahora que vos no lo hiciste, Dios le está reclamando esto. Ellos habían escuchado, hay una frase que dice ahí, ¿no? Ellos no atendieron a la voz de Dios. Dios les había dicho esto y ellos lo tenían bien claro, pero ellos no habían atendido a la voz de Dios. Como vos y yo muchas veces hacemos a Dios. Ellos habían escuchado. Hay una diferencia. Escuchar la palabra de Dios no significa atender a la voz de Dios. La diferencia está en la obediencia. Tan simple y tan sencillo como eso y tan difícil de lograrlo. Yo pensaba mientras preparaba esto, ¿no? En la última semana, en el último mes, ¿cuántas veces Dios me habló? ¿Cuántas veces Dios me dijo algo? Quizás a través de alguien que estaba parado acá enseñando la palabra de Dios. Quizás a través de mi lectura personal. Quizás a través de algún mensaje que escuché, alguna cosa. ¿Cuántas veces Dios me dijo algo a mí en lo personal? ¿Cuántas veces Dios te dijo algo a vos, hermano? Y lo escuchaste. Quizás lo procesaste con tu cabeza, quizás hasta tomaste alguna nota, quizás hasta lo pensaste, lo meditaste, lo razonaste y cerraste el libro y te fuiste. Pero yo pensaba cuántas veces en este mes Dios me habló y yo estoy poniendo por obra aquello que Dios me dijo. Porque la diferencia entre oír y prestar atención y obedecer y hacer caso es la diferencia entre la maldición y la bendición. Es la diferencia entre que Jehová de los ejércitos estuviera delante del pueblo para bendecirlo en ese momento, o es la diferencia para que viniera a reclamarle al pueblo que no había hecho lo que Dios le había pedido. Es la diferencia entre el que el pueblo haga fiesta y esté alegre y contento y tenga bendición, con la diferencia de lo que pasó acá, ¿no? Que lloraba este pueblo. ¿Habían tenido ellos la posibilidad de escuchar? Sí, habían tenido la posibilidad de escuchar. Había una tradición oral, había una forma de transmitir la palabra de Dios. No tenían la palabra de Dios completa como la tenemos hoy. Nosotros tenemos más juicio que ellos. No tenían la palabra de Dios completa como la tenemos hoy, ni tenían tantas traducciones, ni tantos comentarios, ni tanta posibilidad. Era mucho más limitado, pero ellos tenían posibilidad de escuchar a Dios a través de las personas que le hablaban de Dios. Tenían un liderazgo sano. El liderazgo de Josué y los ancianos había sido sano porque lo había traído hasta el lugar donde ellos estaban, pero no atendieron la voz de Dios. Sí la escucharon, pero hicieron oídos sordos. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. Y yo me preguntaba si esto es algo que Dios me puede reclamar a mí. Y mi conclusión, no sé la tuya, es que sí. Que muchas de las cosas que Dios me da, bueno, caen como en un saco roto. Que muchas de las cosas que Dios me dice entran por una oreja y salen por la otra. Y me daba para llorar igual que ellos, ¿no? ¿Cuántas cosas Dios me ha dicho en mi vida que yo he escuchado, he entendido, he procesado, hasta he documentado en algún cuadernito, en alguna nota, o he compartido con otros, pero no he llevado yo mismo a la práctica? Abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 7. Jeremías es un profeta de más adelante, ¿no? En la historia, no es un profeta para ellos ahora, es un profeta a Judá. Pero la situación que él describe es exactamente la misma que Israel estaba pasando en este momento que estamos leyendo. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 23, lo siguiente, Jeremías 7, 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis a mí por pueblo. Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué?
para que os vaya bien, para que el fin de la historia esa sea una fiesta, un festejo, una alegría y no un llanto. Pero el pueblo, más adelante el pueblo de Judá, igual que el pueblo de Israel completo, igual que muchas veces nosotros, igual que muchas veces yo al menos, no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, dice, y os envié, perdón, lo voy a leer de vuelta, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron peor que sus padres. Atender, hermanos, la voz de Dios, escuchar verdaderamente la voz de Dios, inclinar nuestro oído, no endurecer nuestra cerviz, significa obedecer, significa poner por obra, significa que yo entiendo lo que Dios me dice y voy y lo hago, y voy y lo hago. Muchas veces nos pasa que nos acostumbramos a la música, ¿no? Nos acostumbramos a escuchar la palabra de Dios. Y no está mal, es necesario. Nos acostumbramos a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces la palabra de Dios ha tenido un profundo impacto en mi vida que cambió mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de hacer las cosas? Y cuando esto no ocurre, bueno, la realidad es que eso se llama pecado. El desvío entre lo que Dios quiere y Dios nos pide y lo que yo hago, que es diferente, bueno, ese desvío se llama pecado. Eso es pecado. Y la realidad es que siempre el pecado tiene consecuencias. Siempre el pecado tiene consecuencias. Para cada uno de nosotros. Nacho nos decía el viernes pasado, no todas las promesas de Dios son para todos. La salvación es un milagro de Dios, es por su misericordia y quizás podés estar inscrito en el libro de la vida y podés estar siendo salvo en este momento, pero quizás la bendición no se aplica a tu vida en este momento. No vivís bendecido, no vivo yo bendecido porque no hay un nivel de obediencia en mi vida que haga que, por decirlo de alguna forma, la bendición de Dios se desate en mi vida, sino que en vez de vivir en Gilgal, en un lugar de bendición, estoy viviendo en Boquim, en un lugar de llanto, en un lugar de tristeza. Y como el pecado tiene consecuencias, Dios viene al pueblo de Israel y le dice, ¿sabes qué? Lo que vos hiciste tiene consecuencias. Las consecuencias de Israel era que sus enemigos, en vez de ser eliminados, que era el plan de Dios, iban a cohabitar con ellos y iban a ser alguien que los estorbara. De dos formas, los iba a molestar, iba a ser un pueblo que iba a estar en continua guerra con el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Pero también sus ídolos, sus altares, iban a ser de tropezadero, no solo para ellos, sino para sus hijos. Y así como no tiene mucho sentido clamar al Señor sin hacer obras, los dos cimientos de Lucas 6 nos dicen, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No tiene mucho sentido cantar una canción a Dios, alabar a Dios, llamarlo Señor y decir que Él es mi Rey y cuánto yo le amo, si no le hago caso. Tampoco tiene sentido esas lágrimas que ellos derramaron en ese lugar. Esas lágrimas de cocodrilo, decimos nosotros hoy, ¿no? Lágrimas que no tienen verdadero arrepentimiento. Yo pensaba en el arrepentimiento de nuestro señor presidente con respecto a la fiesta en la cuarentena, ¿no? A veces nosotros estamos arrepentidos de haber sido que nos agarraron en el momento justo, no arrepentidos de lo que hicimos. En la justicia está la figura del arrepentido. ¿Cuál es el arrepentido? El primer vivo que canta, ese es el arrepentido. El primero que dice, bueno, sí, yo voy a confesar. Y ese se acoge a la figura del arrepentido y tiene un trato preferencial. Ahora, ¿está verdaderamente arrepentido? No, no está arrepentido. Simplemente fue el primero que dijo, yo voy a delatar a los demás y me voy a hacer de algún beneficio. ¿Está realmente arrepentido aquel que simplemente fue encontrado en la falta y dice, bueno, pido perdón porque es lo que hay que hacer y hay que pedir perdón o lloro porque hay que llorar, pero ¿está verdaderamente arrepentido? Bueno, el pueblo de Israel en este momento hizo dos cosas que estaban bien. Por supuesto no lo vamos a criticar por haber llorado por su pecado o por la consecuencia del pecado. Peor hubiera sido que festejara, ¿verdad?
pero lloró por su pecado, lloró por la consecuencia que Dios le estaba diciendo de su pecado. Pero la historia dice, Jeremías lo dice años después, que ellos no habían cambiado, Dice un cartelito que anda dando vueltas siempre por ahí que dice, arrepentimiento no es cuando usted llora, es cuando usted cambia. Y yo pensaba, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de las consecuencias del pecado, pero no del pecado en sí? ¿Cuántas veces hacemos algo que es contrario a lo que Dios quiere, pero no nos preocupa tanto haber hecho algo contrario a lo que Dios quiere, sino que nos preocupan las consecuencias? Y cuando nos preocupan las consecuencias, mientras podemos evitar las consecuencias, seguimos pecando delante de Dios, porque lo que nos preocupa es las consecuencias. Arrepentimiento no es cuando usted llora, no es cuando el pueblo de Israel lloró, sino cuando realmente cambió, cuando toma una decisión diaria de ir a Dios, de priorizar, de decir, esto que estoy haciendo no es lo que Dios quiere y yo necesito ser liberado de este pecado, necesito dejar de actuar de esta manera, necesito dejar de comportarme de esta forma. Arrepentimiento es cuando tengo un verdadero asco por lo que hago que es contrario a lo que Dios quiere, no por las consecuencias, por lo que yo hago contrario a lo que Dios quiere. Cuando tengo un deseo, cuando tengo un clamor, cuando es un motivo de oración, cuando tengo el deseo de cambiar y lo llevo a Dios. Cuando tengo el deseo de cambiar y lo llevo a Dios. En el versículo 6 decíamos hay un gran porqué, el flashback, hay una gran mirada atrás. ¿Por qué ellos estaban en esta circunstancia? Ahí está la muerte de una generación, está la muerte de Josué y está la muerte de toda una generación que los liberó, que los guió, y que los llevó a conquistar la tierra prometida hasta ese momento. Muerta esa generación, el texto termina con una frase lapidaria. Dice, toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación, la que estábamos recién meditando, que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Mira, hermanos, así como llorar no es lo mismo que arrepentirse, conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Llorar no es arrepentirse y conocer de Dios no es lo mismo que tener una experiencia personal con Dios. Acá hubo toda una generación que al parecer tuvo una relación muy estrecha, al parecer no lo podemos leer en el libro de Josué, tuvo una relación muy estrecha. Josué cuando toma su rol y cuando esta generación se pone al frente del pueblo de Israel, Dios les dice, bueno, esforzate, sé valiente para cumplir todo aquello que yo te digo que hagas. Y Josué y esa generación se esforzó para cumplir. ¿Fue perfecto? No, perfecto no, pero se esforzó para cumplir todo aquello que Dios ponía delante de él. ¿Y dónde está la prueba de eso? Bueno, conquistaron la tierra prometida, conquistaron aquellos lugares que Dios quería que conquistaran. Y no es posible tener victoria si la victoria no viene de Dios. Y la victoria no viene de Dios cuando yo no tengo un corazón recto para con Él, un corazón que busca agradarle. Ahora, entre esta generación y la generación siguiente algo pasó. Algo pasó, ¿no? La generación siguiente tenía un desafío distinto, como dijimos al principio. La generación siguiente tenía el desafío de establecerse en la tierra, de destruir los altares de sus enemigos, de terminar de conquistar la tierra. No tenía el desafío igual al que el anterior, pero algo entre estas dos generaciones se cayó. Es como una carrera de postas donde uno le pasa la posta al otro y lo que pasó entre estas dos generaciones es que la posta se cayó. Que lo que pasó entre uno y el otro es que la posta se cayó. Miren, hermanos, esto nos hace pensar que cuando yo no tengo claro lo que Dios quiere, o lo tengo claro y no lo llevo a la práctica y soy desobediente a lo que Dios quiere, va a haber consecuencias en mi vida. Va a haber consecuencias en mi vida. Así como hubo consecuencias en el pueblo de Israel. Y yo quiero preguntarte primero y decir, me lo pregunto para mí también, me lo he preguntado en esta semana, de decir, ¿cuáles son aquellas cosas, Andrés, que vos escuchaste de parte de Dios y estás haciendo oídos sordos? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios quiere en tu vida y que vos no las estás haciendo? Y año tras año, día tras día las estás postergando.
Bueno, tenés que saber que el pecado tiene perdón por la sangre de Jesucristo, que tu salvación está segura en Él, si confesaste tus pecados a Él, pero que el pecado tiene consecuencias en tu vida. Pero aún más, ojo Andrés, porque vos tenés una responsabilidad para aquellos que somos adultos, para aquellos que somos padres, tenés una responsabilidad para con la próxima generación, si el Señor no viene antes. La generación que quizás estamos criando, la generación que está por nacer, la generación de nuestros hijos. Algo pasó entre estas dos generaciones para que esta frase lapidaria: se levantó una generación que no conocía al Dios de Israel. No lo conocía. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en parte Dios nos llama a pensar que hay una responsabilidad en nosotros que somos padres. Deuteronomio 6 dice lo siguiente: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, papá, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense que el texto no habla de traer a nuestros hijos para que otro le enseñe. No habla de traer a nuestros hijos para que otro enseñe. No habla de traer a la generación venidera para que otro le explique. Y lo voy a leer de vuelta porque es bien claro el texto. Estas palabras que Dios le mandaba hoy al pueblo tienen que estar primero en nuestro corazón. Tenemos que repetirlas a nuestros hijos. Y vamos a hablar de ellas estando en la reunión, no, estando en casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano, no en la mano de tu hijo, en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay una responsabilidad personal para que la posta de la palabra de Dios, la verdad de Dios para la próxima generación no se caiga en el camino. Y vosotros, padres, criad a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, dice Efesios 6:4. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál va a ser la consecuencia de nuestro pecado? Pero vamos a preguntarnos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos si el Señor no viene antes? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay una responsabilidad en los padres? Sí, hay una responsabilidad en los padres. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de poder pasar la posta, de poder pasar como la antorcha en las Olimpiadas, la antorcha prendida al siguiente corredor y decir, bueno, lleva la voz, llevar la antorcha prendida. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y no se limita esa responsabilidad a traer a nuestros hijos a la iglesia. Esa responsabilidad es de llevar primero nosotros mismos en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra mano, en nuestra casa, en nuestro frente, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, por supuesto, no solamente oída, sino practicada, pero tenemos también la responsabilidad de poder llevar a nuestros hijos a esa verdad. ¿Tiene responsabilidad el liderazgo de la iglesia? Sí, tiene responsabilidad el liderazgo de la iglesia. Dios pide que el liderazgo de la iglesia pueda llevar a las personas a comer de la palabra de Dios, a ser edificado, a ser alimentado. ¿Tiene una responsabilidad el liderazgo de la iglesia? Sí, hermanos. Tiene una responsabilidad el liderazgo de la iglesia. Y tiene una responsabilidad también los padres. Tenemos que estar muy cuidadosos de no entretener con juegos cristianos a la próxima generación. Por el contrario, poder enseñarle toda la verdad de la palabra de Dios para que cuando nosotros seamos llevados, si el Señor no viene antes, y la otra generación se encuentre, y sean los adultos, y sean los grandes, sea una generación que no tenga esta frase que dice la palabra de Dios. Que no diga, bueno, no lo conocemos a Jehová, no conocemos sus obras, no tenemos idea quién es, qué hizo, no tenemos idea no solamente de lo que conocemos acá en la cabeza, sino experimental, sino que sea una generación que conozca al Dios de sus padres, que conozca al Dios de su iglesia. Tenemos una responsabilidad con esto, porque si no, corremos el riesgo, hermanos, de entretener con entretenimiento sano y cristiano a una generación que no va a conocer a Dios. Y nosotros vamos a pagar, vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, pero si nuestro pecado lleva a tropezar a nuestros hijos, va a ser terrible para nosotros y para ellos también. Ahora, ¿es 100% responsabilidad de los padres? ¿Es 100% responsabilidad del liderazgo de la iglesia? No, hay una responsabilidad individual.
este pueblo que se levantó y no conocía a Jehová, algo pasó en el medio, a alguien se le cayó la posta. Hay una generación que quizás no fue correctamente educada, pero tenían buen liderazgo, tenían un liderazgo temeroso de Dios, que fue exitoso, fue bendecido por Dios, pero se les cayó ahí, algo pasó, algo se rompió. Ahora, la responsabilidad final es individual. La responsabilidad final es individual. Miren, hermanos, es riesgoso pararse en un extremo o en el otro. Pararse en el extremo de decir, yo voy a ser quien lleve a mis hijos a Cristo. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible porque mis hijos conozcan a Dios. Esa sería la frase. Desde la palabra de Dios y desde mi vida. Que la elección que yo he tomado esté tan evidentemente a la vista en mi casa, en el auto, cuando voy, cuando vengo, cuando compro, cuando vendo, cuando estoy cocinando, cuando estoy trabajando. Que sea evidente, esa es mi responsabilidad. Ahora hay una responsabilidad individual de cada una de las personas de poder recibir esto. Hay una responsabilidad individual no solamente de poder obtener un conocimiento de la palabra de Dios, sino una relación interpersonal profunda con Dios mismo. Y que esta relación profunda lo lleve a conocer al Dios de sus padres. No otra cosa. Nosotros corremos el riesgo cuando queremos poner la responsabilidad 100% en nosotros, en creer que nosotros vamos a lograr eso por nuestros hijos, por la próxima generación. Pero también hay otro riesgo, pensar que la próxima generación va a decidir por sí misma sin mirarnos a nosotros. Ninguna de las dos extremos es correcto. Nosotros tenemos que cargar con nuestra responsabilidad. Tenemos que llevar adelante nuestra vida, que Dios tiene que ser importante en nuestro corazón, en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro diario andar, para poder ser ejemplo a la próxima generación. Pero la próxima generación va a tener una responsabilidad individual. Jeremías 9:23 dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni la valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿Saben qué? En entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová. En entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová. Tenemos la necesidad de una relación experimental, de experimentar a Dios de alguna forma. El Salmo 34 dice, en otra versión de la que tenemos nosotros, dice lo siguiente: prueben y vean que el Señor es bueno. Gusten, dice nuestra versión. Prueben y vean, no aprendan y rindan un examen. Que no está mal aprender estas cosas y tenerlas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra memoria. Pero lo que dice la palabra de Dios es prueben, gustad, gusten, prueben, vean, comprueben. Que podamos vivir una relación personal con Dios, que lleve a otros también a una relación personal. Quizás algunos no me conocen. Yo nací en un hogar cristiano. Un hogar que quizás me enseñó la palabra de Dios de chico, por lo menos me llevó a la iglesia, por lo menos me llevó a un lugar donde yo aprendía de la palabra de Dios. Y desde chico pude adquirir conocimientos, pero no tenía una relación experimental con Dios, personal. Tampoco había visto a mis padres tener una relación experimental. No lo había visto yo, sino que una relación quizás religiosa. Y el Dios de mis padres, en un momento de mi vida, no fue mi Dios. Hasta que yo tomé una decisión personal, porque la decisión es personal. Tengamos factores que nos ayuden, gracias a Dios, o tengamos factores que nos estorban. Hay una relación personal que nosotros tenemos que tener con Dios para que esto no ocurra. Hermanos, esto solamente es posible, evitar esta desgracia que acabamos de leer del pueblo de Israel. ¿Recordamos la desgracia? Habían oído la palabra de Dios, pero no habían hecho caso. Y pagaron ellos, porque sus enemigos los punzaron en el costado. Y los altares de sus enemigos fueron de tropiezo para ellos, pero fueron de tropiezo para la siguiente generación. Y yo quiero preguntarte esto: si eso es lo que vos querés para tu vida, vivir siempre rodeado de enemigos, no tener victoria frente al pecado que te rodea, no tener victoria frente a la vida que llevás, y ser de tropiezo para tus hijos.
Si eso es lo que vos querés, ser de tropiezo para la próxima generación. Si como iglesia queremos ser gente que se conforma con un conocimiento nada más, y no con una experiencia directa de Dios y con un testimonio experimental de Dios, y nos conformamos con simplemente traer a nuestros hijos a la reunión y no llevarlos a hacer todo lo posible para que ellos tengan un encuentro personal con Cristo y pagar las consecuencias como pagó el pueblo de Israel. Hay cosas atroces que el pueblo de Israel pasó y los hijos de los hijos de los hijos de estos que estamos leyendo pasaron, hambrunas, muerte, cosas que son difíciles hasta de leer en la palabra de Dios, que el pueblo de Israel pasó por no tener una relación de obediencia para con Dios, un corazón recto para con Dios. Yo pensaba en el texto que leíamos hace poco en la Cena del Señor. Si Cristo libertare, seré verdaderamente libres. Si Cristo no nos liberta de nuestra carne, de nuestro pecado, no podemos ser libres. No podemos lograr todas estas cosas si Dios no hace una obra en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que renovar cada día nuestra decisión de ir a Él, nuestra decisión de buscarlo, por la responsabilidad personal de poder tener una relación personal con Dios para evitar la consecuencia de nuestro pecado y para poder llevar a nuestros hijos y evitar que se levante una generación que diga quién es Jehová, quién es Dios. No conozco al Dios mi padre, conozco la religión de mi papá, conozco la religión de mi mamá, conozco la iglesia donde me llevaron, conozco el lugar donde tuve sano entretenimiento, pero no conozco al Dios todopoderoso del que habla la palabra de Dios. No tengo una relación experimental con Él. Dios nos libre de esto, hermanos. Dios nos libre de esto. Que el temor de Dios caiga sobre mi persona, sobre tu vida. Y puedas meditar en estas cosas. Porque estas cosas, como dice la palabra de Dios, fueron escritas para nuestra amonestación, para que las miremos y tomemos ejemplo, para que nos demos cuenta que tu fe es la fe que puede ser de tropiezo o de bendición para la próxima generación. Que tus obras, que como vos lleves adelante lo que Dios te pida, puede mostrar al Dios que tenés o puede ser de tropiezo para tus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te damos gracias por esta advertencia tan fuerte que nos das en esta noche, Padre. Realmente quisiéramos no tener estas lágrimas Señor, de no arrepentimiento, de simplemente pensar en las consecuencias del pecado, sino tener lágrimas verdaderas, Señor, por nuestro pecado, por cada vez que escuchamos tu palabra y hacemos lo contrario, cada vez que hacemos distinto a lo que querés, Señor, en medio nuestro. Padre, quisiéramos poder ser obedientes a tu palabra, llevarla, como dice ese texto que leíamos, en nuestro corazón, atadas a nuestra mano, a nuestra frente, en los dinteles de nuestros hogares, Señor, en los lugares donde la podemos tener presente y llevarla por práctica, Señor, ponerla por práctica. Realmente inclinar nuestros oídos a tu persona en obediencia y no solamente en un ejercicio mental, Señor, sino en una obediencia y poder tener una relación cercana, experimental. Y de esta forma, Señor, poder ser de testimonio de una relación viva y verdadera para que no seamos de tropiezo para la próxima generación, Señor. Sabemos que ellos van a tener que tomar, Señor, decisiones personales y te rogamos por cada una de la vida de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos, de cada uno de los chicos que están en medio nuestro y aquellos que han de venir, Señor, pero líbranos de ser aquellos que los hacen tropezar, de ser aquellos que los entretienen, Señor, con entretenimiento sano, de ser aquellos que les muestran una religión o de ser aquellos que les transmiten simplemente un conocimiento, sino danos la bendición de poder transmitir tu persona, Señor, y de poder verla también en la próxima generación, Padre. Que nos des tomar el desafío que nos toca a nosotros, que es distinto al de la generación anterior. Señor, que es distinto al desafío del pueblo de Israel y poder tomarlo con responsabilidad para nuestra bendición, Señor, pero por sobre todas las cosas para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.